Seguimos con los vídeos que estamos haciendo desde el Centro de Filosofía para Niños y en esta ocasión quien nos va a acompañar para hablar con nosotros es Ramón Besonías, que es profesor de Filosofía en Badajoz y que además nos ha traído un libro novedoso, fruto del confinamiento, que se llama Diario de Campaña y en el que nos va a contar bastantes cositas de lo que fue el confinamiento. Y yo lo conocí hace un par de años, aunque había oído hablar de él, pero lo conocí en un curso de didáctica de la filosofía. Me gustó lo que hacía y desde entonces he ido siguiendo cuáles son los pasitos que ha ido dando. Pero para algunos de vosotros, cuando hablamos de visual thinking, decimos, ¿qué es? Y yo creo que la mejor persona que nos lo puede contar es directamente Ramón. ¿Qué es el visual thinking? Uy, pues la verdad es que la palabra ya te dice mucho, ¿no? Porque visual thinking es pensamiento visual. Y a veces parece como que es contradictorio, ¿no? Pensamiento y visual, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, la imagen ha tenido muy poca prensa, ¿no? Muy mala prensa, ¿no? Quizás pues desde el platonismo en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que eso luego ha generado en el mundo académico una forma de entender la educación donde las imágenes tenían un papel puramente anecdótico, ¿no? Secundario. Y los utilizábamos cuando los niños eran muy pequeñitos y luego cuando llegamos a quinto o sexto, pues ya dejamos de dibujar, solo lo hacemos en plástica o para divertirnos, pero no para aprender. Entonces el visual thinking, el pensamiento visual, es, digamos, una estrategia que recupera el potencial que tiene la imagen creada por ti, no la imagen vista desde una pantalla. Pero eso es muy importante, procesando tú la información y memorizando mientras que la estás procesando. Eso es el visual thinking. El visual thinking es el uso de la imagen garabateada en forma de icono, muy sencillo, ¿vale? No es arte. Esa es la primera cosa que suele suceder cuando le dices a alguien que, venga, vamos a aprender con imágenes. Y digo, oye, si yo no sé dibujar. Entonces da un poquillo de miedo, ¿no? El temor es la primera emoción que surge tanto en profesores como en alumnos. Y se dan cuenta que el pensamiento visual no es arte, es simplemente un medio para comunicar y complicar, ¿no? Eso es lo que hacemos, es que la imagen, como tiene ese poder, evocar esa capacidad de poder relacionar con muchísimas cosas sin tener que esforzarse, como sucede con la palabra en algunas ocasiones, pues nos ayuda a potenciar de la palabra y comprender mejor aquello que estamos estudiando. En la filosofía, por ejemplo, es esencial que practiquen, ¿no? A ver, creo que corta el trozo de que se ha ido algo y ya está, sin problema. Pero es que estaba hablando precisamente de eso, del temor y de cómo se le ha olvidado el hecho de dibujar, es algo que vamos abandonando. Y claro, cuando con una determinada edad, ya con 14, 15 años, les dices, vamos a dibujar, o incluso a los propios profesores, no, vamos a intentar hacer garabatos. Ese miedo, porque además cuando tú planteas, no, pero es que todo el mundo en la respuesta, cuando tú hablas de visual thinking, a cualquier persona dice, no, pero eso yo no lo puedo llevar a cabo porque yo no sé dibujar, yo no sé llevar esto a cabo, yo no soy incapaz. ¿Cómo les transmites que se puede, sin saber dibujar, hacer esos iconos, esos símbolos y que es otra manera de procesar la información diferente a la que estamos acostumbrados de esquemas, resúmenes, sino a través de símbolos? ¿Cuál sería ese poder que tiene el símbolo para procesar esos datos? ¿Cómo sería posible llevarlo a cabo ese símbolo para una persona que no sabe dibujar? Pues sucede que los profesores y alumnos se encuentran con la misma dificultad, ¿eh? Es decir, el profesor, cuando imparto cursos a docentes, me doy cuenta que el docente más todavía incluso el alumno, porque cuando nos hacemos más mayores nos hacemos más resistentes, nos resulta más difícil aprender una cosa nueva, ¿no? Algo nuevo. Pues entonces les dices, pues ahora hay que dibujar. Y claro, se creen que lo que hay que es que dibujar de forma muy correcta o de forma muy precisa o de. Entonces, cuando se dan cuenta, lo que se trata simplemente es de comunicar al otro una idea a través de una imagen sencilla, icónica, garabato, más borrador que realmente un dibujo hecho y derecho, pues se liberan de esa carga que les generaba
el disgusto de decir yo no sé dibujar, para esto hay que valer. Entonces se dan cuenta de que no va de ahí. Una vez ese miedo, ese emocional, la verdad es que se abre todo un camino para el profesor y para el alumno de posibilidades, ¿no? Quien lo probó lo sabe, es decir, el profesor que lo ha utilizado y el alumno que lo ha utilizado se ha dado cuenta que una imagen, como dice el refrán, no vale más que 1000 palabras, y es cierto, es decir, porque evoca muchas cosas, evoca muchos significados, de tal manera que en el contexto del aprendizaje, en el contexto de los contenidos que se están estudiando, al poner ciertos dibujos, el alumno enseguida se acuerda con más facilidad de aquello que estuvo estudiando en unos apuntes, aquella conversación con el profesor, aquel ejemplo que puso, ¿vale? Imagínate, con 2 dibujos a lo mejor puedes evocar una conversación que tuviste con el profesor con un ejemplo que puso sobre vete tú a saber, ¿no? Y en cuanto ves, sabes que se era ese ejemplo del profesor. No te necesitas escribir todo un párrafo enorme detallando, describiendo esa historia. Sirve como regla mnemotécnica para aprender, es una estrategia tremendamente importante, muy eficaz. Claro, es que además ha dicho comunicar al otro y ahora también está diciendo eso, es comunicarte a ti mismo lo que estás viendo, es una manera también de fomentar el pensamiento abstracto, de ser capaz de sacar una idea. Y además, Claro, el no solo pensamiento eso, visual. sí, El claro, pensamiento visual, igual que otras estrategias, otras digamos, metodologías activas, pretenden lo mismo, ¿eh? Pretenden conseguir un aprendizaje significativo. Es decir, que los alumnos no simplemente traguen la información, sino que la mastiquen, que sean capaces de procesarla. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú haces mapas visuales, cuando haces apuntes, eso lo sabemos también por los apuntes, cuando el alumno hace apuntes, y si los hace visualmente mucho más, eres capaz de estar procesando en el mismo momento que estás haciendo los apuntes aquello que estás intentando comprender, ¿no? Si encima utilizamos como ayuda el soporte de la imagen icónica, del garabato, estamos haciendo algo más, estamos recordando y encima estamos comprendiendo con más facilidad conexiones entre ideas que serían muy complejas oralmente, ¿no? O sea, por escrito. Entonces, el alumno muchas veces lo que hace en filosofía, y lo vemos mucho a menudo los profesores de secundaria sobre todo, lo vemos que el alumno al final, al no comprender, lo que acaba es simplemente tragando la información, olvidándola después del examen. Esta estrategia del pensamiento visual lo que hace es darle una herramienta al profesor de filosofía o a cualquier profesor, porque esto es multidisciplinar, que le permita al alumno comprender esa información nueva, que aquellos conceptos que no entiende porque no están a lo mejor relacionados con algo que vive, ¿vale? Que son demasiado abstractos, o no comprende las conexiones que hay entre diferentes conceptos o diferentes niveles de comprensión, ¿no? de un temario, de un contenido. Entonces esto ayuda muchísimo, es una herramienta interesante, además de otras cualidades que tiene el pensamiento visual. a la luz de lo que nos estabas comentando, claro, esto no solamente lo podemos aplicar en filosofía, sino que se puede aplicar en muchísimos ámbitos. Sí, claro. De hecho, vamos a ver, el aprendizaje cooperativo se puede utilizar en cualquier área, nivel, por supuesto, en cualquiera, desde la infantil hasta la universidad, perfectamente. ¿Por qué no utilizar el pensamiento visual? También es una herramienta interesante. Lo que pasa que, fíjate, lo del aprendizaje cooperativo es parecidísimo. La escuela es poco cooperativa, la escuela es una escuela industrial, individual, de nota individual, poco cooperativa. Claro, y el profesor no es cooperativo, ni siquiera aprendió de forma cooperativa, es decir, aprendió a ir a unas oposiciones y a ponerse allí de forma superando la prueba frente a otros compañeros. O sea, fíjate, nosotros no somos nada cooperativos en nuestro proceso No. de aprendizaje natural, lo tenemos todo que aprender de nuevas cuando llegamos por primera vez a un aula, ¿no? Acuérdate, ¿no? Todo el proceso que hemos seguido como docentes, ¿no? Entonces, es un desaprendizaje, ¿vale? Al empezar a trabajar. Con el pensamiento visual pasa algo muy parecido, porque el profesor tampoco aprendió dibujando, aprendió garabateando, porque desde quinto o sexto de primaria, como digo, le dijeron, no, tú ya dejas el bolígrafo, dejas el rotulador o el bolígrafo y solo te va a servir para escribir palabras, ¿no? Porque la palabra es la forma privilegiada de poder comprender las cosas. Ahora se está recuperando un poquito más, si te fijas, la expresión oral, la oralidad, Sí. la importancia de la oralidad. Y yo creo que quizás esta sociedad está muy saturada y necesita volver a recuperar ciertas formas de aprendizaje más naturales, más en conexión entre la mano
y el cerebro que permitan al alumno realmente comprender las cosas en un mundo en el que está repleto de contenidos, de imágenes, de mensajes que vienen muchas veces mezclados, ¿no? Y que se olvidan con mucha facilidad, ¿no? Las redes sociales, todo eso, los alumnos enseguida no son capaces de procesar profundamente la información. Hablas hoy con cualquier profesor, no solo de filosofía, y te dice que uno de los grandes problemas es el problema de la comprensión lectora, la comprensión profunda. ¿Vale? Entonces aquí el pensamiento visual puede ayudar bastante como una estrategia de aprendizaje profundo, ¿no? Para favorecer todo. Al final estarías siendo como un conjunto. Yo quería hablar ahora también de el fruto del confinamiento, que es este libro que se ve por aquí, que es Diario de Campaña, y a mí quizá me llama más el subtítulo, lo de Venturas y desventuras de un docente en tiempos de coronavirus. Durante el confinamiento yo fui siguiendo las imágenes que iba subiendo por las redes sociales, pero jamás pensé que lo pudiera haber plasmado en un libro. ¿De dónde surge esa idea de decir, vamos a contar lo que ha salido, lo que ha sido este confinamiento en un libro y además con un formato completamente visual? Vamos a hacer un poquito de spoiler, pero vamos, el libro es todo completamente visual, con sus Bueno, y hay viñetitas. pensamiento visual, ciertamente. Es un libro que tiene, no se sabe muy bien, el editor ni siquiera sabe cuál es el género. El otro día estuve en la Feria del Libro de Mérida y no sabía clasificarlo el propio editor, porque es verdad que es una mezcla entre pensamiento visual, cómic, ¿no? Y Claro, una novela también, porque se puede entender como una narración, sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, porque hay un personaje, que soy yo ahí, que se pone a hablar con otros personajes, como si le hablaras a la tele, ¿no? Le hablaras a los personajes que aparecen en tu vida, la ministra, mi hijo, ¿sabes? Todo. Entonces, claro, es como si yo hicieran ellos de espejo de mi forma de pensar en ese momento, cómo veía esa realidad, ¿no? Y la plasmara en dibujos y palabras, ¿no? Y el pensamiento visual es eso, palabras y dibujos. A mí el Entonces ahí queda libro, reflejado. ¿Cómo surgió? Pues por lo que surgen todas las cosas, que normalmente al final acaban convirtiéndose en algo, el azar, ¿no? Nos confinaron y dije, bueno, pues voy a, como siempre, yo estoy calibrando ahí, a ver, ¿qué puedo hacer ahora? Pues dije, anda, pues mira, estaría bien a lo mejor escribir lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que ha pasado ahora, porque ya teníamos una cierta inquietud antes de sí. confinarnos. Entonces, surgió lo de garabatearlo. Seguí haciéndolo y digo, anda, pues esto es interesante, me sirve a mí también, no solo como terapia, sino también como una especie como de masticar aquello que estaba pasando, ¿no? Que cada vez iba siendo más difícil, ¿eh? Más complicado, más incertidumbre, más indignación, más miedo, no saber muy bien cómo suceden y por qué y hacia dónde tirará todo esto. Entonces, eso fue una forma también de dar luz, de visualizar, de darle nombre a la incertidumbre, ¿no? Y Sí, ver cómo podemos podemos decir salir de ella. incluso como terapia en el momento de Terapia, llevarlo luego a cabo. empezó siendo una especie de terapia que yo oral, ¿no? Un retrato donde muchos personajes habitaban allí conmigo reflexionando sobre lo que nos estaba pasando. Y claro, como en los folletines estos del siglo XIX, donde los escritores compartían día a día o semana a semana los diferentes capítulos de una novela, ¿no? ¿Eh? Sí, Entonces, como Galdós o otros más, ¿no? Pues yo hice algo parecido y hoy en día los folletines no se editan en los periódicos, se editan donde en las redes sociales, ¿no? Entonces compartí en las redes sociales diariamente todas las viñetas. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de que empatizaban, es decir, que lo que yo ponía allí resulta que no era simplemente una neura de Ramón o algo que pensara Ramón ahí, ¿no? Sino que había muchos compañeros docentes y gente que no era docente que se sentía identificado. He hablado con algunas personas que no son docentes y tienen hijos o trabajan, yo qué sé, en una panadería y sin embargo esas emociones también estaban ahí. ¿Vale? Entonces, al ver que había una empatía, muchos me animaron a decir, Ramón, oye, pues esto se está convirtiendo en un libro. Y entonces me animaron ellos, ¿eh? Ha habido una especie como de reflujo ahí de decir, Ramón, esto podría ser interesante. Y nada, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que se convierte en una especie como de los que animan al que escribe son los que verdaderamente hacen que el libro sea posible, ¿no? al final ellos deciden. Yo me lo he estado leyendo y a mí me ha encantado,
pero a mí me ha hecho reflexionar mucho. Está escrito además en un tono de humor y demás, pero a la vez a mí me parece un libro tremendamente reflexivo y claro, a mí me ha afectado como docente y te hace reflexionar sobre nuestro propio sistema educativo y nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, tú has expuesto, me parece de una manera magnífica, las principales dificultades a las que se enfrenta el sistema educativo, los principales problemas que hay tanto en un aula presencial como mucho más, además muchos de ellos incrementados en la distancia, en esa teleeducación que tuvimos en ese momento. ¿Hacia dónde tiene que ir el sistema educativo para que podamos solventar algunos de esos problemas? ¿Cómo tenemos que Y enfocarlo los docentes? esa es la gran pregunta. Sí, primero, hay que reconocer que no podemos tener respuestas individuales, eso está claro. Es decir, si escribimos esa respuesta a lo que tú quieres, me estás preguntando, lo tenemos que hacer juntos. Es decir, tienen que ser todos los que están implicados en el sistema educativo los que verdaderamente lo hagan juntos. En la escuela lo sabemos, ¿no? Si no estamos unidos, el profesor es muy un centro va a salir adelante. Muchas veces los problemas que surgen en los centros no surgen por una cuestión de que los alumnos sean complicados, sino a veces somos los profesores, que no somos capaces de unirnos para encontrar soluciones sencillas, ¿no? Entonces, la primera cosa que quizás nos ha enseñado el coronavirus, ¿no?, a los docentes es la gran importancia de estar unidos. Yo recuerdo que cuando nos confinamos, el claustro de mi centro estuvo quizás más unido que todos los años antes. De pronto nos veíamos en las redes, veíamos esto, oye, tengo este problema, ¿sabes? Surgió dentro de la incertidumbre, dentro de esa especie como de comunidad, de la incertidumbre, se generó una empatía entre nosotros que nos ayudó a decir, tenemos que estar juntos, ¿no? Quizás ahora al volver se nos olvida y esa es una solución, estar juntos, buscar soluciones juntos, ¿no? Porque van a traer muchos problemas. La escuela no va a ser la misma. El nivel socioeconómico y, por supuesto, luego cultural de nuestros alumnos va a bajar. Las dificultades en las familias económicas van a arrastrar otro tipo de problemas, de problemas de tipo social, de tipo cultural. El acceso a la cultura va a ser menor, el interés, la fatiga, el no querer hacer nada, el no tener el entorno social y familiar adecuado. Todo eso lo vamos a notar porque evidentemente las situaciones que viven nuestros alumnos, incluso de clase media, son muy difíciles, ¿no? Y sobre todo nos hemos dado cuenta también de la importancia de la empatía, de las emociones en el proceso educativo, ¿eh? Cuidar de nuestros alumnos se ha convertido en algo que antes algunos profesores no decían nunca, ¿eh? Es decir, el cuidado del alumno era algo que estaba casi ausente, ¿no? Esa especie de, como de habilidad blanda que le llaman ahora, ¿no?, a las emociones, ¿no? Estaba ausente en el currículum y sin embargo ahora incluso profesores muy tradicionales en la forma de dar clases se han dado cuenta de que es muy importante escuchar al alumno, tener en cuenta la situación en la que vive, el contexto. Es que claro, de pronto nos hemos encontrado en el coronavirus, con el confinamiento, nos hemos dado cuenta de que estamos dando clases en sus casas, nos hemos dado cuenta de lo que les pasa allí, hemos entrado en contacto con su vida, con lo que le preocupa, con las dificultades, ¿no? Y eso nos debe, a lo mejor, también de hacernos reflexionar, ¿no? De que estamos tratando con personas humanas, ¿no?, que tienen dificultades y que son muy personales esas dificultades y el profesor también las tiene, ¿vale? También hemos humanizado al profesor a través de la cámara. Al verlo en otra situación, en otro contexto, los alumnos también nos han visto de forma diferente. Y eso hace que humanicemos más la enseñanza. Y va a ser necesario humanizarla porque sacarla solo de la mera digitalización formal, ¿no?, y hacerla más humana, más va a haber probablemente, pues eso, después de tanto saturación de informática y de ordenadores y demás, y de videoconferencias, pues muchos profesores van a odiarla y con razón los medios digitales, ¿no? Qué bien volver otra vez al papel. Esos son movimientos, ¿no?, que están siempre presentes en la educación. En cualquier caso, cuando hay un parón en la vida, siempre es una invitación al cambio. Y en el ámbito educativo yo creo que deberíamos hacer una reflexión conjunta, no echar culpas solo a las instituciones, solo mm, a la inspección, solo a ciertos grupos, a los padres, por ejemplo, o los padres a los profesores, sino tener una mirada de conjunto, mirada de pensar por ellos, por los hijos, por los alumnos. Es un trabajo de todo al final.
Ujú. A En mí cualquier caso, el diario, ahí te fijas que sí hay una función de la filosofía, ¿no? La filosofía como pensamiento crítico aparece ahí el visual thinking y el pensamiento crítico que aporta la filosofía están presentes en el diario de campaña. Y completamente. ese perfil se deja caer, ¿no? Como bien has observado. Ujú. Esto me lleva a la última pregunta de esta primera parte, porque lo tendremos dentro de 15 días otra vez, dentro de 2 semanitas. Y sería, este libro es un libro en el que yo creo que a todos nos hace pararnos a reflexionar, que motiva y quizá pone el acento en algo que tú ya has nombrado y es la empatía, el cuidado del otro, una educación más humana. Ya Ujú. nos has dado algunas claves, pero ¿es este el punto de inflexión para que nosotros tengamos una visión diferente de la situación, ya no solo del alumno, sino de todo el contexto educativo, que sea el momento de pararnos a reflexionar? Partiendo yo desde el libro que nos hace pararnos a esa reflexión y a esa motivación, que quizás no siempre va de la mano de la educación, el pararse a reflexionar sobre lo que hacemos diariamente. Sí, hay un adagio ignaciano, ¿no? De los jesuitas que a mí me parece muy interesante, que dicen en tiempos de desolación, cuando estás mal, ¿no? No hagas grandes cambios, ¿no? No, en tiempos de desolación no hagas mudanza, le decía Uh -huh. Ignacio de Loyola, ¿no? Y es curioso, es verdad, es decir, a lo mejor ahora es tiempo de aposentar de alguna manera el miedo, la incertidumbre, y poco a poco dejarle una serenidad que nos va a permitir, esa serenidad es la que nos va a permitir después el poder reflexionar, ¿no? Yo creo que ahora quizás estamos en el punto ese de que necesitamos irnos de vacaciones, ¿no? Descansar si podemos y si nos dejan, y al volver empezar ya a hacer el proceso reflexivo. Porque sin serenidad no se puede reflexionar. ¿Vale? Eso nos lo enseñaron los filósofos clásicos, ¿no? Nos lo enseñaron las escuelas socráticas, ¿no? Que era necesaria la serenidad, la paz interior, ¿no? Porque si no tenemos serenidad, lo que estamos es encabronados, el gobierno, el no sé qué, entonces empezamos a echar balones fuera y no nos damos cuenta de que el problema lo tenemos que solucionar en el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese punto de inflexión, quizás como profesores, pero también como sociedad, ¿no? En la que cuando estemos Por más serenos, al supuesto. volver en septiembre, veamos qué hemos perdido y qué hemos ganado y hacia dónde conduce los retos a los que nos vamos a enfrentar a largo plazo, ¿no? Ahí estaría. Ayer estuve en lo de la Feria del Libro, como te dije, de Mérida, Sí, y tuvimos allí algunos profesores y surgió una cosa que ya la dije yo al principio cuando saqué el libro, digo, sería muy interesante el que en los centros educativos o en los CPR, en los centros de formación, se abrieran espacios de reflexión, puede ser a partir del libro. Por ejemplo, este libro podría ser un detonante para luego hablar, claro. y hacerlo juntos, hacerlo alumnos, familias y docentes. Incluso si quieren las instituciones educativas, También. la administración, porque escucharnos yo creo que ahora va a ser fundamental. Escucharnos sin ira, sin rencor, escucharnos con tranquilidad, a ver qué tenemos que aportar, ¿vale? Para dar soluciones conjuntas, ¿no? Y eso no se puede hacer si no hay serenidad. Al volver quizás sería una cosa. En Mérida vamos a intentar hacer un encuentro con padres, con profesores y con alumnos. Y a lo mejor utilizar de detonante el libro para de ahí sacar, ¿vale?, las propias reflexiones que cada uno tengamos dentro de nosotros a partir de la experiencia vivida, ¿no? A mí esto me lleva directamente a la filosofía para niños, que después hablaremos dentro de 2 semanas, pero la filosofía para niños nosotros trabajamos con disparadores del pensamiento. Aquí tenemos uno que nos haría trabajar y reflexionar perfectamente para después llevar una sesión de filosofía para niños. Con lo cual, esa puerta puede quedar siempre abierta a pararnos a reflexionar partiendo de este libro. Entonces, pues lo Los niños son los dejamos, grandes filósofos, ya saben. Luego, sí, lo dejamos por hoy. En 2 semanas, vamos perdiendo, luego vamos desgastándonos con la edad, ¿no? Con la edad nos vamos desgastando y vamos olvidando, ¿no? Quizás porque las rutinas de la vida cotidiana nos hacen olvidar eso, ¿no? Entonces, muy bien, me parece muy bien la reflexión para la segunda parte. claro, y vamos enlazando
cómo podemos enlazar el visual thinking y la filosofía para niños. ¿Vale? Pues lo dejamos y volvemos dentro de 2 semanas.